Hola, bienvenidos a todos a textforsourcing.com. ¿Qué tal, Pablo? Hoy tenemos con nosotros a Pablo Restrepo, que es el CEO de Negotiation by Design, una consultora experta en estrategias de negociación. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Muy bien, Eduardo, un placer estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Me parece muy grato poder compartir este momento contigo y con tu grupo. Muy bien, Pablo. Como hay mucha gente que es probable que no te conozca, ¿qué tal, qué te parece si nos cuentas un poco cómo estáis posicionados en Negotiation by Design y cuál es vuestro trabajo, vuestro valor añadido? Excelente. Bueno, de todas maneras, pues hoy la idea es hablar de cómo la excelencia en el abastecimiento se puede apalancar en un enfoque estratégico a la negociación, y esto lo hemos diseñado especialmente para T4S, Tech for Sourcing, y la idea es más adelante, entiendo que desarrollemos unos programas de entrenamiento alrededor de la aplicación de la negociación estratégica al abastecimiento. Un poco para darles contexto sobre nuestra experiencia. Yo he sido académico en los últimos 30 años en universidades como Columbia, como Kellogg, como McGill, por mencionar algunas, específicamente en temas de negociación. Y ahora nos hemos enfocado mucho porque hemos encontrado que hay un nicho muy interesante desatendido donde que se puede beneficiar de la negociación al tema de abastecimiento. Hemos tenido el privilegio de trabajar con corporaciones en todo el mundo aquí, pues simplemente para mostrar los logos y que vean un poco nuestra experiencia, que es muy diversa en diferentes industrias. Y en particular ha sido, en esta experiencia de ser consultor y entrenador en negociación, ha sido particularmente relevante la posibilidad de trabajar con diferentes culturas y ver cómo la cultura tiene un impacto inmenso en la forma en que la gente negocia. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta, particularmente en un mundo globalizado como es el nuestro, en que las cadenas de abastecimiento pues, son transversales. Es importante entender que uno no puede negociar con una cultura de la misma forma que negocia con otra cultura. Eso rápidamente, creo que con eso les doy un poquito de contexto de nuestra experiencia. Perfecto, Pablo. Pablo, ¿y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones cuando se trata de negociar con proveedores? ¿Qué Eh, nos eh, puedes eh, aportar como visión a los profesionales de la gestión de compras? Sí, es bien interesante porque es algo que las organizaciones no necesariamente ven y los negociadores no necesariamente ven. Las personas tienden a pensar, y cuando uno les pregunta, el 90% van a contestar que cuando llegaron a un acuerdo, el acuerdo fue bueno. La gente cree que con llegar a un acuerdo llegó a un buen acuerdo. Hay un concepto muy importante en toma de decisiones que en inglés se llama bounded rationality. Eso le mereció un premio Nobel a quien creó el concepto, y es la tendencia que tenemos a quedarnos con la primera solución aceptable cuando estamos resolviendo un problema y no buscamos ir más allá y optimizar esa solución. Eso en negociación resulta, según la estadística de una investigación que hizo la Universidad de Kellogg, que el 80% de los negociadores dejan en promedio 20% de valor en la mesa de negociación. Quiere decir que ese valor es desperdiciado y no me lo llevo no yo y no me lo llevo mi contraparte. Entonces, parte de lo que estamos buscando y lo que vamos a ofrecer en este entrenamiento, cuando lo hagamos más adelante, es ayudarle a los negociadores a entender qué es un buen resultado de negociación y que no es únicamente llegar a un acuerdo, sino realmente buscar el acuerdo óptimo que maximice el valor para ambas partes. El otro problema que hemos encontrado es que las organizaciones, a pesar de que la negociación es un tema fundamental en todas las áreas de una organización, Claro. particularmente en compras y ventas, las organizaciones no tienen un modelo de negociación unificado. Cuando yo pregunto a organizaciones muy grandes y muy sofisticadas cuál es su sistema de negociación, me abren los ojos y me dicen, no, no tenemos sistema de negociación. Eso hace que finalmente las organizaciones dependan de unos individuos que negocian más o menos bien, que tienen estilos de negociación distintos, y no hay un modelo corporativo que optimice la negociación y que, entre otras, ayude a que el conocimiento y la experiencia que se va desarrollando en negociación sea capturado. El conocimiento se vuelve tácito, queda en las personas, y cuando las personas se van con ese conocimiento. Lo otro que hemos visto y en eso hemos trabajado bastante,
es el aprovechamiento de la tecnología. Claro, ahora está de moda la inteligencia artificial, pero hemos visto que hay que desarrollar plataformas que me ayuden a sistematizar la negociación en mi organización. Nosotros estamos trabajando en una de ellas, hemos desarrollado una de ellas, precisamente para que haya un enfoque unificado y para capturar ese conocimiento que hay en negociación. Y finalmente, lo que vemos es que las organizaciones y los negociadores usan métricas no apropiadas. Pueden ser métricas tan sencillas como negocié bien porque llega a un acuerdo o negocie bien porque cumplí con el presupuesto. Vamos a ver que es fundamental tener métricas que midan la creación de valor, el impacto en la relación a largo plazo, el aprendizaje y otras cosas que son fundamentales en negociación. Qué bueno, Pablo. Sí que es verdad que se amplía esa visión de la negociación. Y cómo podemos mejorar nuestro desempeño en dicha negociación? ¿Qué pincelada nos puedes dar sobre eso? Eh, Creo que el primer punto que nosotros hemos recogido en estos 30 años de experiencia es que la mirada que tienen los negociadores sobre la negociación tiende a ser limitada. Nosotros tratamos de tener un enfoque mucho más sistémico, si quieres la metáfora de, para entender qué le está pasando al árbol hay que entender qué le está pasando al bosque. Entonces, nuestro enfoque plantea que una negociación siempre se apalanca en tres dimensiones. La más común es la dimensión táctica, pero hay otras dimensiones que son tan importantes o a veces más importantes que la táctica, que es la dimensión de creación de valor, precisamente ese concepto de cómo podemos agrandar la torta para que haya más valor para mí y más valor para mi contraparte. Y la dimensión estratégica, que vamos a ver que es la que determina el balance de poder entre las partes cuando negocian. En la dimensión táctica, que es la más tradicional, trabajamos, y esto se va a incluir en los entrenamientos que vamos a ofrecer en T4S. Trabajamos en temas pues, muy esenciales de la negociación, cómo se construye la confianza, cómo se intercambia información y en particular en negociación, cómo encontramos el valor oculto que hay en la negociación, eh, cómo se gestionan los sesgos psicológicos para ser más persuasivo, cómo se manejan las diferencias culturales, cómo se abordan negociadores de la vieja escuela que siguen usando tácticas difíciles de negociación y evidentemente cómo se gestionan las emociones y la rabia, tanto la propia como la de contraparte, porque eso sucede con frecuencia en negociación. Esta parte de la dimensión táctica es esencial, pero tiene que apoyarse a su vez en las otras dos dimensiones. La dimensión de creación de valor, esta es un poquito más difícil de entender. Para dar un ejemplo muy rápido, voy a usar un ejemplo tradicional de una señora que se llamaba Mary Parker Follett, que escribía en los años 30 del siglo pasado, ¿ya? Eh, y son dos hermanas que están disputándose la última naranja que hay en casa. Y la solución prominente, típica, es que las hermanas dicen, no, una buena solución es, seamos hermanables, compartamos la naranja. Tú te llevas la mitad, yo me llevo la mitad. Es una solución justa, nuestra madre va a quedar muy satisfecha porque llegamos a un acuerdo entre nosotras y estas niñas pueden irse pensando el resto de su vida inclusive que llegaron a un muy buen acuerdo, porque el acuerdo es justo, porque hubo una voluntad de compromiso, porque hubo una intención de colaboración, pero aquí es donde empezamos a entender el problema que tienen los negociadores, porque no hay una metodología de negociación sistemática, dejan valor en la mesa. El ABC de la negociación, si uno no aprende nada más de negociación, el ABC de la negociación es cada vez que estoy negociando con alguien, tengo que entender claramente mis intereses y claramente los intereses de mi contraparte. Y eso es responder a la pregunta, ¿para qué quieres la naranja? Y si haces esa pregunta, descubres que una niña quería la naranja para hacer jugo y la otra quería la naranja para hornear una torta de naranja con sabor a naranja. Para hacer jugo necesita la pulpa, para hacer torta necesita la ralladura de la cáscara. Por lo tanto, hubieras podido llegar a una solución mucho mejor para ambas partes en que una niña se lleva el 100% de la pulpa y hace más jugo y la otra se lleva el 100% de la cáscara y le da un mayor sabor a su torta naranja. Eso es lo que llamamos valor oculto. Y en abastecimiento en particular hay inmensas oportunidades de encontrar ese valor oculto. Entonces, parte de ser un buen negociador es saber buscar, saber indagar dónde está ese valor, porque ese valor usualmente no es visible, porque se llama valor oculto, ponerlo sobre la mesa para después mejorar la solución para ambas partes. Y finalmente, que es también muy interesante, la dimensión estratégica empieza por entender el balance de poder entre las partes.
a veces las partes subestiman su poder o lo sobreestiman. Y uno tiene que saber dónde está parado para saber qué tanto tiene capacidad de negociar y qué tiene que hacer, entre otras, para incrementar su balance de poder, porque parte de la dimensión estratégica es cómo puedo aumentar mi poder antes de sentarme en la mesa de negociación. Entonces, un buen negociador siempre está buscando apalancarse en estas tres dimensiones. Lo otro que es fundamental, y esto es una buena noticia y es parte de lo que queremos ofrecer en los entrenamientos con T4S, es que el 70% del éxito de una negociación está en la preparación. ¿Eso qué quiere decir? Que para negociar mejor, lo que tengo que hacer es aprender a prepararme mejor. Y para eso hemos desarrollado lo que se llama el Canvas de negociación. Si ustedes conocen el Business Model Canvas o el Canvas de modelo de negocio de un famoso académico, Alex Osterwalder, un suizo, nosotros nos inspiramos en esa idea porque nos gustan las herramientas visuales, porque creemos que las herramientas visuales le permiten a la gente entender más fácilmente los conceptos y aplicarlos más fácilmente. Entonces, usamos estas herramientas visuales para facilitar la preparación y la gestión de la negociación. Esta herramienta en particular está diseñada precisamente para cubrir las tres dimensiones de la negociación y ayudarle a la gente a prepararse mejor, a conducir más efectivamente la negociación, a evaluar de forma mucho más sistemática el resultado de la negociación, a documentar las negociaciones para el beneficio de la organización y para beneficio de otros organizadores, a aprender de negociaciones pasadas, a estandarizar ciertos procesos de negociación y finalmente a optimizar los procesos de negociación en la organización. Es un poco el concepto que tratamos de desarrollar con el Canvas de negociación. Eh, en términos, digamos, más universales del proceso de negociación, sabemos que los buenos negociadores gestionan el proceso de el resultado de la negociación a través del proceso. Entonces, ya hay mucha investigación sobre eso y sabemos que hay una serie de mejores prácticas y que un buen negociador se concentra en seguir el proceso de forma muy disciplinada y que hay una serie de mejores prácticas para prepararse, hay una serie de mejores prácticas para cambiar el balance de poder a nuestro favor antes de sentarse a la mesa de negociación, hay mejores prácticas para construir confianza, para intercambiar información. Luego hay que saber diseñar y hacer ofertas y contraofertas y evidentemente llevar esas ofertas y contraofertas a la mesa de negociación para negociar de forma efectiva. Y finalmente, muy importante, hay que saber diseñar acuerdos implementables. Muchas veces los negociadores llegan a la fase de negociación, llegan a un acuerdo relativamente implícito, no son claros en lo que pactaron y después tienen problemas en la implementación. Entonces hay que saber hacer acuerdos para que la implementación sea exitosa. Esos son como los conceptos universales que usamos, Eduardo, en nuestro modelo de negociación. Bueno, estás dando unas pautas muy interesantes de lo que hacéis en Negotiation by Design y la verdad que todo esto tiene muy buena pinta para el taller que podemos impartir desde T4S. Oye, Pablo, y ya para terminar, ¿cómo se refleja y cómo repercute todo esto en el abastecimiento? Muy importante y tal vez es donde podemos agregar más valor. Hemos trabajado muchísimo en temas de abastecimiento en los últimos años y entendemos que este concepto y estos conceptos de negociación que planteamos acá, digamos, son aplicables, y lo decía un profesor que tuve, tal vez el primer profesor que tuve de Harvard, que se llamaba Roger Fisher, el autor del libro Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, decía, estos conceptos son universales, aplican a cómo negociar con Rusia o con tu pareja. Pero en tema de compras, y esto pues con seguridad es algo familiar para los miembros de 4S, es la matriz de Kralhik. Entonces lo que hemos visto es que en negociación uno tiene que entender el tipo de proveedor con que está negociando. Y para quienes conocen la matriz, una categorización muy útil es definir el nivel de gasto que tenemos con ese proveedor y definir la complejidad de del mercado y por lo tanto la negociación con ese proveedor. Entonces sabemos que hay proveedores estratégicos y que nuestro principal interés con esos proveedores estratégicos es asegurar una ventaja competitiva, que hay proveedores críticos y que nuestro interés principal con esos proveedores es reducir el riesgo de abastecimiento particularmente,
que hay proveedores de apalancamiento, donde podemos trabajar porque son fáciles de reemplazar para minimizar el precio y por lo tanto beneficiar el EBITDA, y hay proveedores de adquisición pequeños, dispendiosos, en donde lo que queremos es optimizar la gestión de la compra. Y cada uno de estos proveedores requiere una aproximación distinta en negociación. Algo que los compradores olvidan con frecuencia es que la negociación, como dicen los argentinos, it takes two to tango, tiene dos lados siempre. Y así como tenemos que pensar en qué tipo de proveedor, con qué tipo de proveedor estamos negociando, tenemos que pensar cómo nos ve el proveedor a nosotros. Eh, hay unos proveedores que nos ven como clientes core, y esos clientes, esos proveedores nos van a tratar de cierta forma, probablemente con mucho más cuidado que si somos otro tipo de clientes. Hay proveedores que nos ven como clientes de crecimiento, atractivos hacia el futuro. Hay proveedores que nos ven como clientes rentables, valiosos en el presente, y hay proveedores que nos ven como clientes incómodos. No somos una cuenta atractiva ni en el presente ni en el futuro, porque no proponemos oportunidades de crecimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que así como nosotros tenemos que entender el tipo de proveedor con que estamos negociando, que eso define los objetivos de la negociación, tenemos que entender cómo el proveedor nos ve a nosotros, porque eso define la forma en que nos va a tratar y, muy importante, nuestra capacidad de negociación con ellos. Entonces, finalmente, si ustedes quieren, cuando entendemos esto, eso nos lleva a lo que llamamos una perspectiva dual, y con esto termino. Y la perspectiva dual es entender que finalmente estas herramientas universales de negociación tienen que tener una aplicación específica dependiendo de dónde nos encontramos con nuestros proveedores. No es lo mismo negociar con un vendedor crítico, un proveedor crítico, cuando soy un cliente incómodo para ellos, a negociar con un proveedor crítico cuando soy un cliente core. Va a ser muy difícil, muy distinta la aproximación. Entonces, parte del entrenamiento que queremos ofrecer en T4S no es únicamente un entrenamiento universal de negociación, sino un entrenamiento aplicado a los retos que tenemos en abastecimiento desde la perspectiva de nosotros como compradores y desde la perspectiva de cómo el proveedor nos ve a nosotros. Muy bien, Pablo. La verdad que ha sido un placer este resumen que nos has hecho y de que después podríamos ampliar en T4S. Me parece muy interesante, aporta mucho valor y son muchos detalles los que hay que ir desarrollando y desglosando. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. No, Eduardo, a ti por esta invitación, y sí, espero que podamos seguir colaborando. Este es un tema que nos apasiona. Pues sí, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y esperamos tenerte más a menudo por aquí. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.